En esta presentación estaré hablando acerca de la electricidad y electromagnetismo. También estaremos viendo la ley de Coulomb y la ley de Ohm, también cómo estas se ven expresadas en los simuladores y unos cuantos ejercicios. La electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones de una capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material conductor. La electricidad se clasifica de dos formas, que es la estática, que se refiere al fenómeno de acumulación de un exceso de energía en un material determinado. Se hace potente cuando esta carga se transmite de un objeto o material a otro y produce el característico chispazo o calambrazo. Esto lo podemos ver al momento de rozar, por ejemplo, dos piedras, no todo tipo de piedras, sino son unas piedras en específico, que al momento de chocar o guayar entre ellas, producen el fenómeno del chispazo. También está la corriente, que es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga. Esta carga puede ser un ion o un electrón. El electromagnetismo es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas con campos eléctricos y magnéticos. La mayor parte de las fuerzas del mundo conocido tienen que ver con el electromagnetismo. Por ejemplo, la luz. El electromagnetismo se divide en dos áreas, que está la electrostática, que es la rama de la física que se encarga del estudio y análisis del comportamiento de las cargas eléctricas en un estado de equilibrio. También está la electrodinámica, que estudia las cargas eléctricas en movimiento de un conductor. Y la corriente eléctrica es el movimiento de las cargas negativas a través de un conductor que es producida por existencia de potencial eléctrico. La electrodinámica se puede ver al momento de encender la luz o al momento de cargar una batería. ¿Qué son las cargas eléctricas? La carga eléctrica es una unidad del Sistema Internacional de Unidades y su unidad de medida es el coulomb, representado por la letra C. Un dato aparte sería que existen dos tipos de cargas eléctricas, que son cargas positivas y cargas negativas. Según la ley de Coulomb se establecen que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Un ejemplo sería el momento de coger dos imanes, que al momento de ponerlos los dos del mismo lado o del lado que tiene las mismas cargas, el imán en vez de pegarse lo que hace que se repele, pero en el momento de intercambiarlo de lado o darle la vuelta, se pega. La conservación de la carga eléctrica, considerada como una ley de conservación física, implica que el cambio en la cantidad de carga eléctrica en cualquier volumen del espacio es exactamente igual a la cantidad de carga que fluye hacia el volumen menos la cantidad de carga que sale del volumen. En esencia, la conservación de carga es una relación contable entre la cantidad de carga en una región y el flujo de carga dentro y fuera de esa región, dada por una ecuación de continuidad entre la densidad de carga y la densidad de corriente. La ley de Coulomb establece que la fuerza entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las magnitudes de la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Tenemos lo que es el simulador de Coulomb, que esto nos dice cuánta fuerza hay entre una carga y otra. Si en el lado izquierdo ponemos la carga negativa, en este caso ponemos menos 2 microcoulomb, en la derecha ponemos 1 microcoulomb. Nos dice que la fuerza resultante de estas dos cargas sería 19.972 newton. También tenemos la facilidad de ponerlo en notación científica, que sería 2.00 por 10 a la 1 newton. A continuación tenemos un ejercicio de la ley de Coulomb que nos dice que una carga de 3 por 10 a la menos 6 Coulomb se encuentra a 2 metros de una carga de menos 8 por 10 a la menos 6 Coulomb y nos pide buscar cuál es la magnitud de fuerza de atracción que existe entre ambas cargas. Nos da una representación gráfica, luego procedemos a la colocación de los datos que nos dice que la carga 1 equivale a 3 por 10 a la menos 6 Coulomb, la carga 2 es igual a menos 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. Una distancia de 2 metros. Nos da la K, que es la constante. Esto significa que sus valores nunca van a cambiar. Y sus valores son, la constante es igual a 9 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado.
La fórmula de la ley de Coulomb es fuerza es igual a constante por carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado. Sustituimos los valores y al resolver la multiplicación tenemos que tener en cuenta que los exponentes se suman y se ha elevado al cuadrado la distancia como dice en la fórmula. Luego, como vamos a trabajar con las unidades, lo que hacemos es que tachamos metro cuadrado, coulomb al cuadrado, y nos quedaría 9 por 10 a la 9 newton por menos 6 por 10 a la menos 2. Y esto nos da un resultado de que la fuerza es igual a menos 54 por 10 a la menos 3 newton. Y esto sacándolo de notación científica nos da el resultado de la diferencia entre la CD y la CA. La CD se refiere a la corriente continua, la corriente continua, que es la que fluye de forma constante en una dirección, como la que fluye en una linterna o cualquier otro aparato con batería es corriente continua. También está la CA, que es la corriente alterna, es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene en intervalos regulares o en ciclo. La ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente a través de un receptor es directamente proporcional a la diferencia de potencial en el extremo del receptor e inversamente proporcional a la resistencia del receptor. Por lo tanto, todo circuito activo requiere una fuente de voltaje para su operación. Tenemos el simulador de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a corriente sobre resistencia. Hay que aclarar que el voltaje es la cantidad de tensión o presión eléctrica que pasa por un circuito, mientras que la corriente es la cantidad de corriente que pasa sobre un circuito o la cantidad de electrones. En el simulador, la corriente está representada por I, ya sea un color rojizo o mamey. Si ponemos el voltaje a la máxima expresión que nos deja el simulador, que es 9 voltios, y la resistencia 500 ohm. Si dividimos 9 entre 500, nos daría un total de 0.018 voltio ohm. Entonces, lo multiplicamos por 1000, que nos daría 18 miliamperios. Tenemos un ejercicio de lo que es la ley de Ohm. Nos dice que una resistencia de 25 ohmios se conecta a una tensión de 250 voltios. Nos propone buscar cuál es la intensidad que circula por el circuito. Si organizamos los datos, decimos que la resistencia es de 25 ohmios, el voltaje es igual a 250 voltios, y para buscar la intensidad la fórmula que se utiliza es voltaje sobre resistencia. Una vez organizados los datos y resuelta la operación, nos daría que la intensidad es de 10 amperios. Hay de recargar que la intensidad siempre se va a medir en amperios. Gracias por su atención y esperamos que esto le haya sido de ayuda.